الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones, ni ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Allah. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios. El último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios que hemos sido guiados al Islam, porque el Islam es la mejor bendición. Y le damos gracias a Dios que hemos sido guiados a tener acceso al conocimiento de Ahlus Sunnati wal Jama'a a través de las cadenas de narración auténticas y validadas, porque así es la única manera para que el individual pueda tener la información que necesita para sobrevivir o para que tenga éxito en obedecer a Dios y a realizar las obligaciones y a evitar los pecados. Porque nosotros, los musulmanes, nosotros creemos en lo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñó, y la única manera de tener la información que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transmitió es a través de esas cadenas de transmisión. Entonces le damos gracias a Allah
que hemos sido entre esas personas, entre las personas que han tenido acceso a esa información. Vamos a seguir con nuestra lección titulada Los Ash'aris y los Maturidis tienen la creencia del Salaf. ¿Quiénes son los Ash'aris y quiénes son los Maturidis? Son un grupo de musulmanes que son seguidores de dos imams grandes del Islam. Uno se llama el Ash'ari y el otro se llama el Maturidi. Esas dos personas, Abu al-Hasan al-Ash'ari y Abu Mansur al-Maturidi, son dos imams que existieron durante la misma época y ellos ayudaron mucho a los musulmanes, am, defendiendo a la creencia del Islam y refutando y rechazando los reclamos falsos de los grupos desviados. Entonces lo que ocurrió es que existió en un tiempo, un cierto tiempo, los grupos desviados, ah, los grupos desviados se hicieron fuertes o pues tenían influencia y ellos eran capaces de hacerle mucho daño a la gente y empezaron a tratar de, empezaron a tratar de desviar a los musulmanes usando la ignorancia de muchos de los musulmanes acerca de las evidencias islámicas que apoyan la creencia correcta. Los musulmanes regulares, los musulmanes que no son eruditos, que no son sabios, ellos, pero nunca, digamos, se sentaron y estudiaron las pruebas que apoyan la creencia de Ahlus Sunnah. Ellos solamente lo creen porque am, los eruditos y los imams de la mezquita les enseña eso. Y si les da la evidencia, si les da las pruebas, y si ellos dicen, por ejemplo, am, está revelado en el Corán tal y tal, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal, entonces por eso nosotros creemos tal y tal. Entonces eso sí existió, pero no todo musulmán está al mismo nivel de entendimiento y entonces no cada uno de ellos, por ejemplo, tenía, ah, no cada uno de ellos tenía el entendimiento am, correcto o no cada uno de ellos, por ejemplo, sabía cómo responderle a las personas que, que tratan de desviarlos. Entonces, lo que ocurrió es que sí hubo personas líderes de los musulmanes que empezaron a, pues, hablar cosas desviadas, cosas que son blasfemias. Y am, es musulmán, es un musulmán, no,
Sheikh, no lo podemos escuchar. Ah, sí, disculpa. Entonces, esos dos imams, Abu Hassan al-Ash'ari y Abu Mansur al-Maturidi, ellos empezaron a organizar las pruebas y las evidencias para los musulmanes que no son eruditos, para que sea fácil para ellos responder. Entonces, y lo que ellos hicieron es, ellos confirmaron lo que los acompañantes ambos, eh, eh, esas primeras tres épocas que el profeta sallallahu alaihi wasallam le hizo su nación adherirse a la metodología de ellos. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, él dijo, "Usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum". Lo que significa, am, les doy la instrucción y la orden de seguir a mis acompañantes y después, sí, mis acompañantes y después los que vienen después de ellos y después los que vienen después de ellos. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, él am, nos aconsejó de seguir a los primeros 3 siglos de musulmanes. Y entonces ese Abul Hassan al-Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi, ellos eran de esa época también, pero ellos también seguían a los acompañantes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y a la generación que vinieron después de los acompañantes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y ellos no vinieron con algo nuevo. Entonces, eso es la parte que es importante reconocer y saber que el imam Abu Hassan al-Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi, ellos no, nueva- ellos no vinieron con enseñanzas nuevas, ellos solamente documentaron y organizaron de Ahlus Sunnah, o pues las pruebas de Ahlus Sunnah. Y ellos defendieron la creencia de los musulmanes en esa época y sus estudiantes, desde esa época hasta hoy, los estudiantes de el imam Abu Hassan al-Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi, los estudiantes de ellos um, siguieron esa legacía. Los estudiantes de ellos siguieron enseñando a los musulmanes, organizando las pruebas, y todos los eruditos que vinieron después del imam Abu Hassan al-Ash'ari y después del imam Abu Mansur al-Maturidi son considerados estudiantes indirectos de ellos. Entonces no hay ningún erudito en el Islam después de al-Ash'ari y después de Abu Hassan al-Maturidi. No hay un erudito que venga después de ellos que no sea atribuido a ellos, porque todos los eruditos que vinieron después de ellos
ah, ah, pueden pues seguir sus cadenas de transmisión a través de Abu al-Hasan al-Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi. Entonces, la mayoría de la nación de los musulmanes son Ash'aris y Maturidis. Indonesia tiene la mayor población de musulmanes y todos son Ash'aris. Y también en otras partes del mundo, donde hay una concentración alta de musulmanes, se va a encontrar que son Ash'aris o Maturidis. Es decir, que la cadena de transmisión que los eruditos de esa área tienen ah, va a pasar a través de Abu Hassan al-Ash'ari y Abu Mansur al-Maturidi, que ellos los siguen en la creencia. Esos dos imams, ellos aprendieron la creencia de los acompañantes y los seguidores de los acompañantes, y ellos se aseguraron que era auténtico ah, mientras tenían las evidencias intelectuales y textuales para que ellos derrotaran a los grupos desviados que contradicen el Islam. Ciertamente el musulmán necesita las pruebas intelectuales tal como necesita las pruebas textuales. La prueba intelectual nos guía a saber, a conocer qué es lo que es apropiado atribuírselo a Dios y qué es lo que no es apropiado atribuírselo a Dios. Um, Conociendo o sabiendo la evidencia intelectual guía al individual a conocer a Dios, tal como fue revelado en el capítulo de Al-Imran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Que este versículo se está refiriendo a ciertos musulmanes que ellos rezan y mencionan el nombre de Dios parados y sentados y acostados en sus lados, y ellos piensan en las creaciones de los cielos y la tierra. El resultado de pensar en las creaciones es saber que Dios es atribuido con poder perfecto y que Dios es atribuido con sabiduría perfecta. Porque cualquier persona que piensa en las creaciones diría, es inevitable que tienen un creador que creó a las creaciones y las trajo de la no existencia a la existencia. Entonces ya como ven, el Sheikh Rahimahullah, él siempre repite esta información porque es una información tan importante. Y si la persona no escucha la información vez tras vez, entonces um, no se memoriza esa información. Para memorizarse esa información la tiene que repetir, repetir, repetir. Entonces, por eso el Sheikh, cuando él salía a enseñar, él repetía esa información. Entonces él dice, la persona que piensa en las creaciones diría, es inevitable que tienen un creador que las creó y que las trajo de la no existencia a la existencia, porque la mente sana no acepta que esas creaciones que nosotros vemos y las creaciones que sí vemos, las creaciones que nosotros vemos y las creaciones que no vemos, la mente sana no acepta que esas creaciones entraron a la existencia sin un creador, iniciando su principio, iniciando el principio de esas creaciones, trayéndolas de la no existencia a la existencia.
el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari confirmó la creencia de Ahlus Sunnah con la evidencia intelectual fuerte, a un extent que él derrotó a la gente de desviación, esos los que existían en su tiempo entre los Khawarij, los Mu'tazila, los Jabriya y los Mushabbiha. Entonces, el Khawarij es un grupo desviado. Ellos tienen una creencia mala. Entre sus creencias blasfemosas es que ellos dicen que cualquiera que no está parte de su grupo es un blasfemador y es permitido matarlo. Y los Mu'tazila, entre las creencias blasfemosas que ellos tienen, es que ellos creen que el ser humano es el creador de sus propias acciones. Eso es blasfemia también. Y los Jabriya, un grupo desviado que dicen que el ser humano es completamente sin voluntad, que el ser humano es completamente vacío de una voluntad y que el ser humano es como una pluma soplando en el viento, como una pluma que está siendo soplada por el viento y si se mueve a la derecha es porque el viento la sopló a la derecha y si se movió hacia la izquierda es porque el viento la sopló y no porque esa pluma tiene su propia voluntad. Y eso también es blasfemia porque nosotros sabemos que en el Corán nosotros los seres humanos somos atribuidos con voluntad. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Lo que significa, y ustedes sus voluntades no ocurren excepto lo que sea la voluntad de Allah. Entonces, si nosotros está establecido en el Corán que nosotros, los seres humanos, somos atribuidos con una voluntad, pero los Jabriya, que es un grupo desviado, ellos creen que nosotros no tenemos voluntad. Y los Mushabbiha son los individuales que le atribuyen a Dios atributos de las creaciones, que le atribuyen a Dios similaridad. Entonces, al imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, durante su época, él derrotó a los grupos de desviación que existían en su tiempo. Entre ellos esos grupos, los Khawarij, los Mu'tazila, los Jabriya y los Mushabbiha. Los Mu'tazila y los Jabriya están en dos extremos opuestos y cada uno de ellos reclama el Islam. En cuanto a Ahlus Sunnah, nosotros estamos contra ambos grupos. La creencia de Ahlus Sunnah es como la leche que sale pura y deliciosa para el que la toma, que viene desde entre la comida que ha sido procesada y sangre, porque así pues la leche de vaca, por ejemplo, es producida, o la leche de los animales que dan leche que nosotros tomamos, como las ovejas. El proceso en que le sale la leche es un proceso muy específico, muy exacto. Entonces, la creencia de los sunna es como esa leche sale pura, mientras los alrededores o las cosas que están alrededor de esa leche no son puras. Ah, el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari dice acerca del asunto que esos mu'tazila dicen que los esclavos, ellos son los creadores de sus propios hechos.
Abu Hassan al-Ash'ari, él dice, el esclavo no crea nada. En vez, él hace las acciones con un poder que es creado por Dios y ese esclavo no es capaz de crear a nada. En vez, es una causa y Dios es el creador de los movimientos del esclavo y de su quietud y los resultados de sus pensamientos cuando el esclavo dirige su energía hacia eso. El imam Abu Hassan al-Ash'ari dice, el esclavo no crea nada y él tiene dos pruebas de eso, una mental y una textual. La prueba textual es el versículo del capítulo Al-Fatir, Hal min khaliqin ghayrullah, que significa nada es creador excepto Allah. Y el versículo del capítulo de Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli shay, lo que significa Dios es el creador de todo. El término shay en este versículo incluye a todas las creaciones. Nosotros somos un shay, las palpitaciones de nuestros corazones son un shay, nuestros movimientos, todo eso está incluido en la palabra shay. Y la cosa que existe con un principio, tal como nosotros, y nuestros movimientos y nuestra quietud son llamadas shay. Y el que no existe, y el que existe sin principio y sin un fin, y que es Dios y sus atributos, su sabiduría, su voluntad, su vista y su oír son shay. Entonces en árabe uno puede hacer la palabra shay, que significa cosa, y se puede usar refiriéndose a Allah y a sus atributos, porque originalmente el significado de la palabra shay en el idioma árabe es algo que su existencia es confirmada. Y Allah es el que su existencia es la más confirmada. Entonces se le puede decir a Allah shay, lo que significa cosa en árabe, esa es la palabra de cosa. Y los atributos de Allah pueden ser referidos como shay. Um, entonces, lo que en ese versículo, Allahu khaliqu kulli shay, significa Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando dijimos que shay significa cosas, se puede significar cosas y significa todo lo que su existencia es confirmado. Entonces, Dios y sus atributos es una cosa, son cosas, es decir, algo que su existencia es confirmada. Entonces, cuando dice el versículo que Dios es el creador de todas las cosas, se está refiriendo a las cosas que tienen un principio para su existencia. Aunque se le puede decir a Allah, shay, cosa, no significa que Él tiene un principio, no significa que Él es como las creaciones, no significa que es atribuido con cambio, no significa nada de eso. Cuando decimos que Allah es el creador de todas las cosas y decimos que el término shay se le puede aplicar a Allah porque su existencia es confirmada. Ah, dice el Sheikh, ah, dice el Sheikh, ah, los otros dos grupos, que son el Mu'tazila y el Jabriya, los Mu'tazila, ellos dicen que el esclavo es el creador de todos sus actos voluntarios. Ellos dicen que el insecto es creador de sus propios actos voluntarios y que todo lo que camina sobre la tierra crea sus propias acciones voluntarias. Es decir, ellos dicen, las traen de la no existencia a la existencia. Ellos dicen, Dios tenía el poder de crear los hechos de los esclavos antes de que Él les dio el poder y después de que Él les dio el poder, se hizo incapaz. Ellos creen que Dios es como el dicho que dice,
lo dejé entrar a mi hogar y me echó de mi hogar. Eso significa que ellos dicen que Dios nos dio un poder y nosotros creamos con ese poder y después de que Él nos dio ese poder, nos quedamos independientes con nuestros hechos que nosotros creamos y Él se hizo impotente para hacer eso. El imam Abul Hassan al-Ash'ari está contra ellos. Los Jabriya, ellos dicen que el esclavo no tiene hechos, es decir, es como una pluma volando en el viento. El viento lo hace ir a la derecha, el viento lo hace ir a la izquierda. Entonces ellos creen que cuando la persona dice algo o hace algo, es como cuando decimos que el agua cayó del valle o de la lluvia. Es decir, si una agua está corriendo sobre la tierra, estamos diciendo, no decimos que esa agua tiene una voluntad, solamente estamos diciendo que por la posición del agua um, la posición, por ejemplo, de el ángulo donde el agua está corriendo, eso hace que el agua corra, pero el agua no tiene voluntad. Entonces, esos Jabriya, ellos creen así acerca de los seres humanos. Tal como el valle no hizo el movimiento del agua y no lo creó, también cuando nosotros decimos que hicimos tal y tal cosa, en realidad no somos creadores de esa acción. Esa gente, esos desviados, también están contra Abul Hassan al-Ash'ari. Abul Hassan al-Ash'ari es el que está en línea con el Corán y los juzgamientos de la mente. La mente está de acuerdo con lo que al-Ash'ari enseñó y el Corán lo apoya. Por eso es que Abul Hassan al-Ash'ari vino a oponerse a ellos y entonces la verdad es lo que Abul Hassan al-Ash'ari explicó. En esto nosotros estamos con el Salaf, con, con los acompañantes, con los seguidores de los acompañantes y con los seguidores de los seguidores. Tal como nosotros estamos con el Salaf en lo que pertenece a aclarar a Dios de ser atribuido con un lugar, un límite y una dirección. Esto es porque Dios le reveló al profeta sallallahu alayhi wasallam en el capítulo Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay, lo que significa nada se parece a Allah de ninguna manera. Dios negó en este versículo ser atribuido con estar en una dirección o en todas las direcciones y también negó estar en un lugar o en todos los lugares. Dios se aclaró él mismo en este versículo de ser atribuido con un lugar y una dirección y los salaf están con nosotros en eso. Entonces es importante saberlo porque los wahhabis ellos reclaman que ellos son los salaf y que ellos son los que representan el salaf, pero en realidad el salaf son la gente que existieron en los primeros 3 siglos después de la revelación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, la generación del profeta sallallahu alaihi wasallam, la generación de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam, la generación de los seguidores, los seguidores de los acompañantes y la última que es los seguidores de los seguidores. Entonces estaban los acompañantes, los seguidores y los seguidores de los seguidores de los acompañantes. Esos son los salaf. Entonces, los salaf, todos ellos aclararon que Dios no se asemeja a las creaciones.
Hay un libro que se llama Hilyatul Awliya y tiene unas palabras de nuestro maestro Ali que contienen negar el lugar y el límite a Dios. Desde la ruta de Nu'man, el hijo de Saad, que él dijo, yo estaba en Kufa, que es una ciudad que existe hoy en Irak. En el, pues en el hogar de Ali, el hijo de Abu Talib, yani, es decir, el primo del profeta, sallallahu alayhi wasallam, cuando Nauf, el hijo de Abdullah, entró y dijo, oh líder de los musulmanes, hay 40 judíos, hombres judíos en la puerta, es decir, quieren entrar y quieren hablar con él. Entonces el imam Ali dijo, tráigalos. Entonces cuando él se paró enfrente de ellos, ellos le dijeron a él, oh Ali, díganos acerca del atributo de Dios, y esos judíos saben que ustedes saben que son blasfemadores y que dicen cosas feas. Entonces ellos dijeron algo feo, le dijeron al imam Ali, le dijeron, díganos acerca de los atributos de su Dios que está en el cielo, cómo es él, cómo era él, cuándo era él y sobre qué está él. Pues, existiendo en una dirección relativa a otra cosa. ¿Qué es esa cosa? Entonces, esos judíos le preguntaron eso al imam Ali, radiyallahu anhu, vinieron a tocarle la puerta y ellos querían hablar con él acerca de eso. Entonces, el imam Ali se paró y dijo, oh judíos, escúchenme y no se preocupen de preguntarle a otra persona fuera de yo. Ciertamente, mi creador es el único que existe sin principio. Él no vino de nada y nada está mezclado y no es mezclado con algo y él no es cubierto por nada. Eh, su existencia no fue precedida por la no existencia. Ah, aquí el imam Ali le está hablando a esos judíos que vinieron a hablar con él durante cuando él era el califa. Entonces el imam Ali, radiyallahu anhu, les está explicando, ah, pues ellos vinieron a preguntarle algo al imam Ali, pero lo que ellos hicieron es ellos incluyeron ciertas blasfemias y el imam Ali no le gustó eso. Entonces él dijo, la existencia de Allah no fue precedida por la no existencia. Entonces Allah no sería llamado una creación. En vez, Él es elogido de tener un cómo. En vez, Él existió eternamente y no va a terminar y no va a cambiar. ¿Cómo sería atribuido con los atributos del cuerpo y cómo sería atribuido con atributos de creaciones? Ah, en vez, Dios no es atribuido con un cómo y Él sabe más ah, acerca de el ser humano que el ser humano sabe acerca de él mismo. Y Dios no se parece a nada en absoluto. Nada está escondido de él, ni siquiera una mirada, ni siquiera una palabra, ni siquiera un paso. Dice el Sheikh, aunque existan noches que son muy oscuras, si alguien hace algo mientras la oscuridad está muy oscura, eso sería escondido de nosotros, pero no escondido de Dios. Es decir, uh,
Hay ciertas cosas o ciertos tiempos en que la persona de pronto hace cosas que son malas en lo escondido, en la oscuridad, ah, mientras, por ejemplo, la persona está, um, mientras la persona está escondida, su identidad está escondida o tiene una máscara, o tiene un traje negro o algo así. Entonces, ¿quiénes son los que no lo van a poder ver? Por ejemplo, las cámaras, otras personas, no lo van a ver, no van a poder darse cuenta quién fue el que hizo tal y tal cosa. Pero no se puede esconder de Dios. Dios lo ve todo y nada está escondido de su vista. Dice el Sheikh, Dios no es un cuerpo, ah, Dios no es un cuerpo que sería ah, afectado por el sol y la luna. Es decir, ah, el sol y la luna no, ah, no tienen un efecto, no tienen un efecto contra Allah. Pero Dios no es un cuerpo. Entonces el Imam Ali está diciendo todo eso a esos judíos. Les dice, todo lo que ocurre durante la noche y durante el día es por la creación de Dios. Entonces Dios sabe acerca de todo sin excepción y el tiempo no se le aplica a él. Límites y distancia son atributos de creaciones. Él es el único que es creador y él es el que ah, hace las imágenes de quien sea su voluntad. No hay nada mejor que Dios, o no hay nada con un estatus más alto que Dios. Ah, él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Él no es beneficiado por la obediencia a los esclavos ah, y no se le hace daño, no es atribuido con daño por los esclavos, por los pecados de los esclavos, y lo que él crea existe en el tiempo que sea su voluntad sin cualquier demora. Los ángeles en los cielos y las tierras son obedientes a él. Él sabe ambos los muertos y los vivos, y él sabe que está en los altísimos cielos y las bajísimas tierras. Él no está en un lugar, él no es confundido por sonidos, él escucha todos los sonidos o oye todos los sonidos sin un órgano. Él ve, él es atribuido con vida. Él le dio la habilidad a Moisés a escuchar su kalam, que no tiene principio y no tiene fin. Es decir, el atributo de Dios no es un idioma, uh, ni ocurre a través de instrumentos o labios o una úvula. Cualquiera que reclame que nuestro creador es limitado, entonces es ignorante acerca del creador que merece la adoración. El significado de limitado no es como es usado por algunas personas. La cosa pequeña, ellos lo llaman limitado en la norma de en la norma de la gente en este país. Es decir,
no con el significado delimitado. El significado delimitado es la cosa que tiene un tamaño, no importa qué tan grande sea. El trono es limitado, aunque nosotros no conocemos su tamaño. No es posible que Dios sea limitado. No es posible que Él sea atribuido con similaridad a la partícula de polvo, la partícula más pequeña visible con el ojo sin instrumentos. Esta partícula que aparece por la ventana cuando los rayos del sol se entran por esa ventana, uno ve ciertas cositas pequeñas como polvo. Cuando trata de tocarlo, no lo siente porque es muy pequeño. Dios no es como eso y no es como el trono. No es permitido creer que Dios es más grande que el tamaño del trono porque porque el individual que tiene límites, cualquiera que le dio eso, ese límite, está en necesidad de él. Porque la persona que tiene un límite está en necesidad de cualquiera le dio ese límite, ese límite. Con esto sabemos que es inválido en la mente que el Dios sea, que el sol sea un creador del universo, mientras sabemos que está en necesidad porque tiene un tamaño y todo lo que tiene un tamaño, no importa qué tan grande su tamaño es creado y está en necesidad del creador de las creaciones. Entonces sabemos que si Dios tuviera un tamaño, Él hubiera estado, si Dios tuviera un tamaño, entonces Él estaría en necesidad tal como el sol. Por eso es que el musulmán suní, el que sabe que Dios es claro de ser atribuido con un límite, refuta a el adorador del sol. En cuanto a ah, los like que reciben los wahhabis, si él dice, si el adorador del sol le dice a él, yo adoro a un cuerpo iluminante que beneficia al mundo, pero usted adora a algo que no lo ve y entonces, ¿cómo sería mi religión inválida? Entonces, aquí el Sheikh, él siempre um, menciona esta retórica, porque él está diciendo esencialmente que esas personas, esos wahhabis, ellos le van a decir a el idólatra, por ejemplo, el que está adorando un árbol o algo así, va a decir, están adorando a esto, esta cosa no tiene beneficio, esta cosa no puede hablar, esta cosa no tiene capacidad de protegerse, etcétera. Entonces ellos los acompañan, ellos usaban esa retórica contra los idólatras. Los idólatras sabían que lo que ellos tenían es algo que es hecho por hombres, es una piedra, es algo que no tiene precio. Ah, entonces el que adora el sol le dice al Wahhabi, usted adora algo que dice que es un cuerpo gigante sentado en el trono. Yo, el que es ah, el que es el idólatra, le dice al Wahhabi, el Wahhabi le responde diciendo, por ejemplo, el sol no es Dios porque está revelado en el Corán que Allah es el creador. Entonces, para nosotros sí, eso es una prueba suficiente porque nosotros podemos usar el Corán y lo que dice el Corán.
Entonces, los, adoradores del sol, pero ellos le dicen al Wahhabi que por qué no pueden adorar el sol mientras el sol es brillante y beneficioso y es más caro, por ejemplo, digamos. Entonces, o tiene más valor. Entonces, el Wahhabi le dice al adorador del sol, ah, pero digamos, el Wahhabi le dice al adorador del sol, pero está revelado en el Corán que nadie es Dios excepto Allah. Entonces, el idólatra o el Wahhabi diría, no tengo las pruebas o no sé, algo así, pero no podría traer una prueba intelectual. El adorador del cielo, cuando le dice al Wahhabi, ¿por qué dice merece su, digamos, Dios la adoración y el mío no? Entonces el Wahhabi no va a saber cómo responderle, porque el Wahhabi no tiene esa información. El Wahhabi solamente es alguien que no tiene una evidencia intelectual. Entonces, siempre si nosotros estamos hablando con un Wahhabi, es importante tener para nosotros una una prueba textual y también um, una prueba intelectual, porque así es la tradición de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Dice el Sheikh, los aconsejo que permanezcan firmes en propagar esta creencia, la creencia del Ash'ari, la creencia de Ahlus Sunnah, porque si ustedes hacen eso, estarían ah, dándole vida, estarían dándole vida a la religión del Islam. La vida del Islam es por la creencia de Ahlus Sunnah. En cuanto a la persona que no está en línea con Ahlus Sunnah, entonces la persona no le está haciendo, no está sirviendo al Islam. Para nosotros debemos de quedar permanentes y firmes en eso y no pagar, no ponerle atención a los que están opuestos a nosotros. Am, dice el Sheikh, la persona que trabaja en otra cosa, o que no está propagando la creencia de los Sunnati wal Jama'a, esa persona no estaría sirviendo al Islam. Permanezcan firmes y no le haga caso a los que están opuestos, no importa cuánto lamentan o no importa cuánto ellos sufren. Y sean entre los mejores de esta nación, los Salaf y más allá. Y estén contentos con poquito sostento. En cuanto a la persona que no está satisfacida con un poquito sustentos, entonces sería empujada a los esclavos. Algunas de esas personas desviadas, eh, algunas de las personas desviadas, sabe qué es lo que los hizo inclinar a ellos a la desviación, es no estar suficientemente contentos ah, con poco sustento. Y Allahu Ta'ala lo sabe mejor. Hay otra parte más de esta lección que es muy larga y me gustaría salvarla o pues mencionarla en nuestra próxima clase.
Si no hay ninguna pregunta, hacemos tahlil. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.